Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este Ojalá Agropecuario que tenemos con nuestro invitado de siempre, nuestro especialista en la materia, Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola, profesional de 60 años en el sector y que conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo, ahí sin la menor duda. Y a quien invitamos para que nos comente un tanto sobre lo que ha ocurrido con Fiona y cómo percibe el panorama después del huracán que acaba de dejar inundaciones y muchos daños en la agricultura en algunos lugares del país. Bienvenido, Carlos Segura Foster. Gracias, hermano, muy buenos días. Es un placer de nuevo estar por aquí. Claro que sí. Bueno, de Fiona, nosotros tenemos que esperar que sigan discurriendo los tiempos, porque ha habido un acumulado de lluvia muy importante, pero todavía anoche, por lo menos en el sector donde yo vivo, pasó la noche completa lloviendo. Y lo mismo se presume que sigue lloviendo en la cabeza de las cuencas de los ríos. Por tanto, decir los daños ascendieron a tanto, poniendo un tope, sería un riesgo. Es mejor esperar, porque hay un dicho de uno de los hombres más sabios que ha pasado por nuestra historia, independientemente de su mérito o no mérito, depende cómo usted lo analice. Decía Balaguer que las lluvias pagan sus daños. Entonces nosotros tenemos que ha habido un acumulado de lluvia importante, también hubo brisas importantes que dañaron en algunos sectores importantes de la sociedad. Pero en la región este, que es la parte donde embistió Fiona, realmente la mayor área se dedica a la ganadería y a la caña. Esas áreas, por lo menos por el momento, la parte de la ganadería debe estar muerta de risa, porque las vacas se ponen contentas con la lluvia, porque la lluvia hace crecer los pastos. Entonces, no veo que por ahí se haya producido daño. Hay otra parte importante en el este que son las plantaciones de cítrico y de cacao, y algunas plantaciones de una empresa muy importante de café. Parece que no han sufrido daño, aparentemente, por lo que se ha dicho. En caso de cacao, por experiencia se sabe que el año de cacao se mide de septiembre a septiembre. Por tanto, estando en septiembre, si no concluida, estaba muy próxima a concluir la recolección de la cosecha del año calendario 21-22. En el caso del café tendría que estar ya en la parte final del grano. Pero en definitiva, hay que esperar, porque como yo he explicado en muchas ocasiones, la humanidad, el 100% de sus aguas las tiene en un 98% en mares, los océanos. El 2% de las aguas están en la tierra, y de ese 2%, el 98% está en el subsuelo, el 2% sobre el suelo. Por tanto, si ya el subsuelo está lleno, cualquier cantidad de agua que caiga, por mínima que sea, puede aumentar los daños. Y ciertamente el acumulado dice que ya la tierra en algunas zonas está saturada. Pero mucha gente dice, por aquí no ha llovido. Pero ¿qué resulta? Que donde no ha llovido, pasan los ríos que nacen en la cuenca que hubo mucha lluvia. Por ejemplo, la mayoría de los ríos nacen en la cordillera central. Yuna, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Camus, nacen prácticamente en la misma cuenca. Por tanto, aunque no haya llovido, no se descarta que las lluvias puedan producir inundaciones, como tradicionalmente se producían. A mí me da mucha satisfacción que hasta ahora no hemos visto las grandes inundaciones del municipio de Arenoso y Villarriba de la provincia de Duarte. Y eso tiene mucho que ver por una acción de un presidente visionario
y de acciones trascendentes como lo fue Danilo Medina, que hizo el dragado mediante la ampliación del ancho y la profundidad del río Camus. Como se sabe, el Camus se hace grande porque la presa Atillo acopia el agua de Yura, pero después que desfoca, porque es una presa de vertido libre, se unifica con Camus. Y más que las aguas de Yura y Camus juntas, lo que realmente produce las mayores inundaciones es cuando el río Payabo, que baja de Monte Plata, se une a esos dos ríos y de los Peinados hacia allá produce grandes inundaciones. Ahora hemos visto que esas aguas están corriendo y están corriendo precisamente por el dragado que se hizo, que se eliminó muchas partes que lo que hacía era que acumulaba el agua y la vertía para las poblaciones. Recuerde que Arenoso tenía prácticamente la gente que salía corriendo para subirse en los techos de las casas, de las viviendas. Eso hasta ahora no lo hemos visto. Nosotros rogamos que disminuyan las lluvias para que no siga el aumento y no se sigan produciendo daños. Yo siempre recuerdo los mayores daños que se produjeron cuando el ciclón David, que es el más grande ciclón que de la era contemporánea, realmente los daños los produjo 14 días de lluvia posterior al ciclón David de la tormenta Federico. Entonces, ese es el gran temor. Ahora mismo, Fiona no ha dejado de llover. Parece que hoy se va a parar la lluvia, pero ya en el Atlántico hay otra amenaza en la formación que apunta también a la posibilidad del Caribe. Roguemos a Dios que esta no siga incrementando, porque nuestro país, que ha tenido que enfrentar calamidades de pandemia, de confrontación bélica, que ahora se le une a esto en un momento en que donde definitivamente el país está en la mano más inexperta que ha tenido como gobernante en toda su historia. Este es el gobierno más inepto, de menos capacidad, de menos previsión, que todo es a la brigandina y de contradicción. Entonces, los malos momentos nos ha encontrado en las peores manos. Y eso a mí me duplica la preocupación por mi país. Porque si aquí hubiese un gobierno previsor que tuviera en cuenta, aquí las calamidades fueran mucho menores que las que está pasando en la población. Que fundamentalmente esas calamidades las están pagando las masas pobres. Los ricos tienen capacidad de resistencia, pero los pobres están pasando. El que necesita medicamentos de la botica popular o de altos costos, los que necesitan los servicios de transporte, de metro. Es decir, todas esas son cosas que cuando usted se queda en la carretera y acude a Revia y le dicen no podemos ahora, o tiene que recurrir a un servicio del 911 y no llega, esas son las cosas que han resentido a esta sociedad, porque el que tiene capacidad hasta un avión alquila para que le transporten su enfermo, pero el pobre no puede hacer eso. Entonces los hospitales están desguanecidos, abandonados. Entonces, esa es la situación que se acrecienta, y en esta calamidad, pues nosotros lo que tenemos que hacer es que rogar que los daños sean menores, porque la capacidad de respuesta del gobierno hasta ahora ha sido muy torpe. Dos temas quiero tratar, que usted nos oriente. El primero tiene que ver con la pretendida disminución del costo de la vida a partir del costo de los alimentos, sobre todo de la canasta básica, en los de origen agropecuario en particular. Tasa cero, y una serie de medidas que se tomaron para supuestamente abaratar los precios, pero no se ha producido ningún abaratamiento. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque lo que yo veo es a los economistas diciendo, y al propio Banco Central informando de que no ha habido la respuesta que se esperaba. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, recuerde que nosotros siempre repetimos
que la ley no era necesaria. Era necesario porque para las importaciones eso se manejaba con medidas administrativas desde el Ministerio de Agricultura. Es una comisión que lo establece la ley vigente. Pero eso tiene su bemoles, ya lo he explicado en otras ocasiones. La ley tenía una respuesta de un sector del gobierno a otro sector. Entonces, sucedió lo que tenía que suceder, porque la inflación es mundial. Entonces, abandonar la producción local, que era lo que eventualmente podía disminuir los precios de consumo, lo que hizo fue hacernos depender de importaciones. Pero las importaciones traen inflación incluida. Y a eso se le agrega el agiotismo de quienes participan en el negocio. Nosotros dijimos desde un principio que lo correcto era hacer acciones de apoyo a la producción nacional para evitar la pérdida de empleo, para generar riqueza local. Pero siempre cito el principal ejemplo de que es lo más desastroso. Aquí nosotros tenemos capacidad para producir 25 millones de unidades de pollo cada 40 días, a partir del pollo bebé, y cada 60 días a partir del huevo fértil. Pues desperdiciamos esa oportunidad. Entonces comenzamos a importar pollo, que por más esfuerzos que se han hecho y por más barato que se han comprado, no han abaratado el precio de la libra de pollo. Y ahora tenemos un problema serio, porque nuestra eficiencia en la agricultura no se discute. Nosotros hemos logrado, en medio de la crisis, que la producción de pollo siga incrementándose y la producción de huevo. Pero el precio sigue por las nubes. Y siguen por las nubes pollos importados de Brasil de una calidad cuestionable, que se compran mucho más barato, pero no se venden al consumidor más barato. Solamente se venden barato cuando le está llegando la última semana de la fecha de vencimiento y hacen un especial para salir de pollo, que si lo dejan una semana más hay que decomisarlo. Entonces, en todos los sentidos, de los 67 productos, el único que bajó, y no por las razones de la ley, fue el ajo. Después todos los demás productos han incrementado o han mantenido los mismos precios de antes de la ley. Exacto. O sea, que no se ha producido el efecto que se No, esperaba, ¿no? ni es posible que se produzca, porque mire, no es solamente que todos los commodities han bajado. Bajó el petróleo. Se hablaba de que la crisis era el petróleo. El petróleo está a 80 y pico de dólares. Barato. Bajaron los commodities, todo, maíz, la soya, el sorgo. Bajaron los fletes, bajaron todos los ingredientes y los precios se mantienen altos. Porque además de la situación de que las medidas que se han tomado no fueron las adecuadas, aquí han puesto el negocio de los alimentos en manos del sector comercio, cuando debió ser el momento adecuado para mejorar nuestra capacidad productiva. Pero nuestra capacidad productiva se ha disminuido. Óigame, a mí me duele en el alma cuando yo hablo con productores de la provincia de San José de Ocoa y me dicen que hasta grandes productores están vendiendo y entregando o dejando sin producir sus invernaderos, que han vuelto a producir vegetales al suelo sin el producto de producirlo en cama, que han vuelto a utilizar semillas F2, que han abandonado las semillas certificadas y que por tanto la producción y la productividad ha descendido grandemente en productos importantes que desde principios del año 2000 o de la década de los 2000 había jugado un papel importante de un crecimiento sostenido. En este gobierno no se ha aumentado un metro de invernadero. Al contrario, han dejado de producir decenas y cientos de metros que se producían vegetales y que no lo están produciendo ahora mismo. Lo mismo sucede con la siembra a cielo abierto. Han abandonado muchos agricultores porque realmente el campo se ha dado cuenta que estas autoridades
han privilegiado las importaciones en perjuicio de ellos. Y por más esfuerzo que hagan, las importaciones no pueden ser el sostén de un país. Y Dios nos lo ha confesado, porque la humanidad sigue con el conflicto bélico. Ha amainado el riesgo de la pandemia del COVID. Ha aparecido la pandemia del mono. Ha aumentado, como hacía mucho tiempo no aumentaba, el dengue. Pero el mayor peligro de la humanidad, y lo están diciendo los discursos, es la gran sequía que está afectando a Europa, al Asia y a gran parte de Norteamérica. Entonces, esos son puntos claves de producción mundial que apuntan a que si sigue el descalabro por falta de agua, en la humanidad se puede ver inmersa en una profunda hambruna. Entonces, un país que tuvo la capacidad de suplir toda la demanda de sus alimentos y que de buena primera han disminuido su producción local para depender de importaciones, puede ser que llegue el momento que no encuentren de dónde importar. Porque quien exporta, lo primero que hace es asegurarle el consumo a sus ciudadanos antes de venderles a otro país. Claro. Un segundo tema, antes de que terminemos este encuentro. Decía uno de los altos funcionarios del gobierno que el reto de la agropecuaria dominicana está en la innovación y la tecnología. Y yo para mí cuando oí esto pensé, digo, bueno, el gran reto de nosotros realmente ahora mismo, aparte de ese, pudiera ser el más importante, es conseguir que no perdamos la autosuficiencia alimentaria, porque a propósito de lo que usted decía ahora mismo, eso es clave, ¿no? El problema de estas autoridades que están afectados del síndrome de que por primera vez, y nada de lo que están haciendo es por primera vez. Ellos deben tener la sensatez que han tenido las autoridades que están manejando el turismo, que dicen, hemos continuado. O lo de Zona Franca, hemos continuado. O la parte monetaria, que dice, hemos continuado. Pero se han propuesto desmeritar lo que se ha hecho en la agropecuaria y en otros sectores. Pero el caso que estamos analizando es el de la agropecuaria. Resulta que nuestro país tiene varias décadas transitando el camino de la innovación y de la tecnología. Y aquí se han introducido, aquí hay empresas establecidas que miden la necesidad de los nutrientes a través de drones o a través de equipos que tienen instalados en su centro de producción. Eso no es nuevo. Eso es conveniente continuarlo y agregarle, porque cada día las tecnologías se van adecuando, renovando. Pero, por ejemplo, aquí la producción en ambiente controlado llegó cuando el gobierno de Hipólito Mejía, hay que reconocérselo. Entró en una etapa de crecimiento que solamente en este gobierno se ha estancado o ha decrecido. Aquí se logró, a base de apoyo gubernamental, introducir variedades de semillas en renglones que vivieron décadas estancados. Y voy a citar el caso del arroz. Aquí 20 años atrás, la gente iba a los colmados a buscar el arroz importado porque era el que gustaba. Eso desapareció. Ya el dominicano come el arroz producido aquí. Y el que hay que importar por convenios de comercio, hay que mezclarlo con el de aquí para que se venda. ¿Por qué logramos eso? Porque la innovación y la tecnología nos permitió a nosotros la introducción de variedades que son buenas en el campo, con buena productividad o rendimiento por tarea, que son buenos en el molino, porque al industrializarlo no se parte o acumula poco yeso, y son muy buenos en la paila, porque tienen un buen sabor. Entonces, esas tres condiciones era lo que se necesitaba y eso ya se logró. ¿Que hay que mantenerlo? ¿Hay que continuarlo? Sí, pero que se dejen con el discurso de que por primera vez, porque encontraron un país hecho y derecho, y cuando siguieron con el mismo camino que encontraron, le ha ido bien, pero donde han tratado de tergiversar lo que encontraron, como es el caso de la agropecuaria, le ha ido muy mal.
están quemados en agropecuaria, porque comenzaron desbaratando y eliminando todo lo que se había hecho. Y puedo citar varios casos en donde nosotros, gracias a innovación y tecnología, podemos exhibir orgullo de lo que en el pasado se ha hecho. Voy a citar el caso de la cebolla. Aquí la cebolla se mantenía entre 15 y 25 quintales por tarea. Aquí ya con el proceso de 35 es poco. Aquí hay productores que llegan a los 100 y 125 quintales de cebolla por tarea. Aquí, cuando un agricultor en el campo producía un racimo de plátano con 35 plátanos, hace una fiesta. Aquí se introdujeron variedades que producen entre 80 y 105 plátanos por racimo. Entonces, esas son acciones de innovación, de tecnología, que han permitido el avance de la agropecuaria. Ellos se ufanan y siguen diciendo que una política que fue certera, correcta, como fue la política de la visita de sorpresa y la democratización del crédito agropecuario, fue negativa. Como tratan de demeritar la subasta de los permisos, porque a ellos les encanta la discrecionalidad, porque eso reditúa. Entonces, aquí nosotros lo que soltamos a que todo lo que se ha avanzado gracias a la aplicación de innovación y de tecnología, que lo continúen, porque esos son renglones que no se estancan, que todos los días sale un iPhone. El 13 ya es viejo, el 13 hace 4 meses era el nuevo, ahora es el viejo, porque hay un iPhone 14. Entonces, esa es la vida. Entonces, esta gente, en su afán de brillar, porque son narcisistas generalmente, la generalidad, viven presumiendo y siempre alegan que lo estamos haciendo por primera vez, que nunca antes, y eso le retuerce el camino. Tienen que seguir haciendo las cosas que se venían haciendo correctamente. Nosotros hemos perdido mercado de la producción de vegetales por la deficiencia de nuestras autoridades. Nosotros, por la deficiencia de nuestras autoridades, permitimos que aquí llegara la peste porcina africana, que tenía más de 40 años, que no llegaba al continente americano. Nosotros, por deficiencia de las autoridades, hemos disminuido la producción de leche, la producción de carne. Nosotros tenemos un auge en la producción de conejos. Eso lo desbarataron. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que revisarse? Hacerse una autocrítica y decir, no debimos abandonar el camino correcto que se aplicó en el anterior gobierno, que sacó al campo de la miseria, que redujo la pobreza, que eliminó la pobreza extrema y que puso al agricultor a producir más, a tener más beneficios, a vivir mejor. Y nosotros, con el aspecto de la democratización del crédito, quiero hacer la historia en número. En el 2004, cuando el PLD volvió al gobierno, tras el desastre de la crisis bancaria, los préstamos en el Banco Agrícola eran el más bajo a 36% y hasta 42%. En los gobiernos del PLD, encabezado por Leonel Fernández, esa altísima tasa se redujo a tasa entre el 18 y el 24. Y dentro de su política global de la agropecuaria, Danilo Medina se propuso la democratización con la reducción de la tasa de interés y la cobertura de seguro agropecuario de crédito. Eso produjo que de 18 se redujo de 5 al 10% y nunca llegó a más del 12% en ningún caso, porque fue una política gradual de reducir de 18 que era a 16, a 12, a 10, a 8, lo que tiene que ver con la producción y la comercialización, con 2 puntos adicionales. Para que la gente tenga un ejemplo, quien para producir arroz en 6 meses pagaba
90,000 pesos de interés en 6 meses, o, para ponerlo más fácil, 180,000 pesos en un año de 1,000,000, se redujo a pagar 80,000 o 45,000 pesos si fuera 6 meses, 80,000 si fuera por el año completo. Entonces, esas son las políticas que permitieron mejorar las condiciones y creó el ambiente para que se produjera grandes flujos de personas y de recursos de nuevo en el campo. Y por eso aumentó la producción en todos los renglones durante 8 años consecutivos de los gobiernos de PLD encabezados por Danilo Medina. Ahora, ¿qué es lo que hemos tenido? El primer año completo decrecieron 45 productos y este año, en adición, están decreciendo 25 más. Está desapareciendo la producción nacional en el peor momento de la humanidad, en donde nos puede sorprender que a pesar de nuestra vocación de importar, no vamos a encontrar de dónde importar. Podría estar amenazada nuestra seguridad alimentaria, la que habíamos conseguido en estos últimos años. Aquí no se ha sentido mucho la pérdida o la reducción de la producción local por la vocación que tiene importación. Te lo voy a decir también en cifras. Hasta el 20, aquí nunca se habían importado 3,000 millones de dólares. En el 20 se importaron 3,000 millones de dólares de productos de lo que come la gente. Pero en los últimos 4 meses se importó el 70% de eso. Así como suena. El 70% se importó en los últimos 4 años del 20. Bueno, en el 21 la importación superó los 4,000 millones de dólares. Más de un 25% de los 3,000 millones o mucho más se aumentó, porque llegamos a 4,040 millones de dólares, precio FOE. Y este año vamos a superar los 5,000 y cuidado, podemos llegar a los 6,000 millones de dólares. Por eso no se siente, porque para citar el caso del arroz, ellos se ufanan mucho de que no ha faltado arroz. Y es verdad que no ha faltado arroz. Primero porque encontraron una producción muy buena, que se ha mantenido buena. Pero ellos han duplicado las importaciones innecesarias y además en momentos inoportunos. Entonces, su falta de visión y de capacidad han impedido que programas esenciales como los planes sociales y los de alimentación escolar se haya reducido el consumo del arroz. Y cuando nosotros analizamos las mismas cifras del Banco Central, por quintil, aquí el pobre dejó de consumir 1,5 libras de arroz, en los quintiles 1 y 2. Pero en sentido general, aquí se redujo el consumo de arroz entre 75.75 y 1,5 libras de arroz por persona. Entonces, buena producción, alta importación y bajo consumo crean una existencia, una oferta artificial que ojalá que se pueda mantener, porque vuelvo y repito, aquí se importó arroz simple y llanamente, porque en Estados Unidos se puso baratísimo para ganarse unos cuartos. Wow. Pero puede llegar el momento que Estados Unidos no puede importar arroz. Lo mismo que puede pasar en el Asia y en Europa, que hay problemas de los fuegos forestales, grandes fuegos como nunca antes, han creado una sequía y hay ríos que nunca habían reducido su cauce, que hoy en día tienen languideciendo el cauce de sus aguas. Entonces, esas son las cosas que hay que ver. Yo he hecho un hábito, como soy preocupado de la agropecuaria, cada vez que me levanto lo primero que busco son las noticias agropecuarias del mundo agropecuario. Y me cercioro de lo que está pasando en el mundo. Porque si usted no conoce lo que sucede en el mundo, es muy difícil que circunscribiendo su visión a lo que está sucediendo en su país, usted pueda adoptar decisiones correctas. Hay que conocer lo que pasa en su localidad y lo que pasa en la humanidad en conjunto para usted poder tomar acciones correctas.
Gracias, don Carlos Segura Foster, por esta cátedra que viene cada semana, prácticamente a dejar sentada aquí en este Ojalá Agropecuario. Se lo agradecemos y tenemos muchos temas por delante. Usted como que se ha quedado con algo en la recámara. Y sí, cuidado. porque realmente el tema agropecuario es muy apasionante y afecta a todo el mundo. Y nosotros vemos con preocupación lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es difícil porque tenemos un gobierno de acciones poco certeras en lo que tiene que ver con la producción local. Ellos se han circunscrito. Hay mucha cebolla, sí, porque hay mucha importación. Hay mucho arroz, sí, porque hay importación. Pero aquí, por ejemplo, en este año ha disminuido la producción del arroz, de los plátanos, del guineo, de la batata, de la yuca y de todas las leguminosas, habichuelas, roja, blanca y negra, guandules, todo. Entonces, esas son las cosas que la gente consume todos los días. Y eso hasta ahora se ha podido ofertar por las importaciones. Pero vuelvo y repito, ojo al Cristo. Las importaciones corren riesgo de poder realizarse. Así es. Gracias por estar aquí y usted ya sabe, quédese ahí en Tele Santo Domingo y en Ojalá TV también y síganos por nuestras redes sociales también, ahí estamos y estaremos todo el tiempo. Y a don Carlos Segura Foster lo tendremos siempre aquí, así que para que nos oriente sobre lo que está ocurriendo y lo que pueda ocurrir, porque este es un momento muy delicado que estamos viviendo, la humanidad y el país también. Quédese ahí con nosotros en Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.